Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer?
¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú?
Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Te debe de gustar mucho verte divirtiéndote con la realidad, así como tú te ves divirtiéndote con la realidad. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser muy divertido verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. ¿Cómo se siente verte divirtiéndote con la realidad, así como tú? Debe de ser fascinante verte divirtiéndote con la realidad, así como tú. Y ahora que tú te ves divirtiéndote con la realidad, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer?